Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hay un pastor español súper conocido y muy popular entre los jóvenes, un muchachito jovencito, él se llama Itiel Arroyo. Yo no he hecho ni un solo video sobre Itiel Arroyo porque pues sus mensajes me parecen sumamente genéricos, pues no había dicho ninguna cosa que yo hubiese escuchado que me pareciera bíblicamente que era algo herético, por lo tanto pues simplemente no hace falta hablar de todo el mundo, obviamente. Sin embargo, sacó hace poco un podcast donde me defraudó completamente. En este podcast habla con la conocida Ana Olondo, la esposa de Tony, de la iglesia Ministerio Cielos Abiertos en Tenerife. Ella misma dice que su ministerio fue bendecido, digámoslo de alguna manera, por el ministerio de Ricardo y Patricia Rodríguez, Avivamiento. Sí, señores, una discípulo de Richie. Y en este podcast entre el pastor Itiel Arroyo y Ana Olondo, pues lo primero que hace Itiel es mostrar evidentemente su admiración hacia Ana Olondo. Y lo vamos a hacer de la mano de Ana Olondo, que es una de las mujeres que más admiro. Ella es pastora en Cielos Abiertos Tenerife y es una mujer que está creando un impacto en redes, en todo el mundo hispano, a través de sus enseñanzas, pero también, más allá de las palabras, por el poder de Dios que está en ella. Yo la respeto mucho, la admiro. Luego de eso, Ana comienza a hablar alrededor de que ella había sido bautista, cosa muy triste para el pastor bautista que la pastoreó antes, y que se dio cuenta que a los bautistas les faltaba conocer la revelación de la liberación, del ministerio de liberación. Y a partir de ese concepto se desarrolla el podcast. Vamos a escuchar solamente cuatro cosas que me parecen supremamente peligrosas que desarrollaron y enseñaron estos dos personajes en el podcast. Solo 4, podría sacar 10, hermano, en serio. O sea, cada segundo yo tenía que parar el podcast y analizar cada palabra y tuve que escoger solamente algunas de las cosas que me parecieron más importantes porque definitivamente, ¡ay, Dios mío! Tenga misericordia de nosotros con estas personas. Comencemos con 4 cosas bastante cuestionables y que están al borde de ser una herejía mayor. Número 1, ella afirma que los cristianos pueden tener demonios. Y yo sé que esto es lo que piensan muchos cristianos, que no podemos tener demonios. Entonces voy a ir un poquito hablando de todo esto, ¿no? Porque yo me vi ahí. Y luego ella vuelve y lo afirma. Y yo descubro, Itiel, que dentro de mí hablaba alguien, gritaba alguien. Comienza ese proceso de liberación con un pastor que tenía entendimiento en todo esto y yo empiezo a ver que mi cuerpo pierde el control. O sea, esos espíritus inmundos, yo estaba así sentada en una silla, este pastor empezó a orar por mí y yo caí así de lado. Y yo recuerdo en el suelo de lado diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Yo quería sentarme en la silla otra vez, no perder la compostura, ¿no? Claro. Y decía, ¿qué estoy haciendo? Y yo oía dentro de mí cómo me hablaban, cómo me amenazaban, cómo gritaban, cómo querían insultar al pastor. Y yo decía, Dios mío, este es mi cuerpo y no lo tengo yo. ¡Se lo llevó el diablo! ¿Y en qué lo fundamenta? En su propia experiencia. Básicamente así lo dice, ¿sí? ¿Por qué los cristianos pueden tener demonios? No lo sé, dice al principio, después da una explicación, pero al principio dice, no lo sé, no lo sé. Bueno, eso ya me cuestiona mucho. Y luego, más adelante afirma, pero es verdad porque a mí me pasó. O sea, ¿las cosas son verdad por la experiencia? ¿La experiencia es lo que marca el derrotero para definir qué es verdad y qué no? Pues realmente no es eso lo que los cristianos protestantes creemos. Nosotros creemos que solamente la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra la verdad. Cualquier experiencia nuestra debe ser filtrada a la luz de la Biblia y no al revés. Pero bueno, ella sigue repitiendo que estuvo endemoniada. Porque yo viví una liberación en toda regla, como el Gadareno. Ahí salían demonios. Y para justificarse dice que el diablo vino a robar, matar y destruir a los cristianos. Porque ¿a quién más? Porque que tú no quieras meterte con el diablo no va a hacer que él vaya a perder su oficio. Él está para matar, robar y destruir. Y está para matar, robar y destruir a los hijos de Dios, no a los que ya tiene con ellos, ¿no? Ella estaba usando Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Sin embargo, está ignorando el contexto. Contexto. Juan 18. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El contexto de ese versículo nos muestra que Jesús no está hablando del diablo, está hablando de los falsos maestros. Los falsos maestros
Vienen a hurtar, matar y destruir. Ahora, eso no quiere decir que el diablo no quiera hacer cosas malas, que no sea un ladrón y un mentiroso y que quiera destruir, sí. Pero lo que quiere destruir es a la humanidad en general, porque a los hijos de Dios no nos puede tocar. Así que estoy completamente en contra de lo que Ana Olondo está diciendo en este podcast. ¿Y por qué estoy en contra? Porque la Biblia me lo dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, ¿qué más? ¿Con palitos, bolitas? ¿Qué hago? ¿Dibujitos? El maligno no le toca. Así de sencillo. Increíblemente, Itiel afirma que él anteriormente creía eso, que los cristianos no podían ser poseídos, pero después él tuvo una experiencia y entonces la experiencia le demostró que lo que él creía en teoría era mentira. O sea, él cambia su doctrina por una experiencia que tuvo, porque a él también le sacaron demonios. Un cristiano no puede tener un demonio. Yo durante mucho tiempo creí esto y de hecho creo que como teoría está muy bien, como teoría, pero no supera la prueba práctica. Es decir, cuando uno hace pastoral se da cuenta de que los espíritus inmundos, los demonios, están actuando en la vida de cristiano. Y digo esto no solo porque lo he visto en la vida de otros, yo mismo fui liberado de un espíritu inmundo, o de varios, siendo cristiano, llevando tiempo en la iglesia, pero había ciertas áreas en mi vida que eran pecados recurrentes y necesité liberación. A ver, Itiel Arroyo, el tener pecados recurrentes no tiene nada que ver con estar poseído por demonios. Tiene que ver con no tener una buena relación con Cristo. Tiene que ver con no estar en comunión con el Señor, no con estar poseído con demonios. El pecado surge de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Es nuestra responsabilidad, así lo dice Santiago, capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si hay un cristiano con un pecado recurrente, es porque ese cristiano se ha apartado de la presencia y la comunión con Cristo. Si bien el Espíritu mora en él, está contristado y no tiene control sobre su vida. Así que este cristiano seguramente Dios hará lo que tenga que hacer para que se arrepiente y busque de nuevo la presencia del Señor. Pero es que esto es supremamente peligroso. La Biblia nos dice claramente que los cristianos no podemos ser poseídos por demonios. No hay un solo ejemplo de una persona nacida de nuevo en el Nuevo Testamento que haya sido poseído por demonios. De hecho, los ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento siempre son de personas que no conocen al Señor. Los gadarenos, el joven lunático, incluso la misma María Magdalena, son personas que son liberadas en su encuentro con Jesús. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? Y en la segunda carta, en el capítulo 6, en el verso 15, agrega, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede en una misma persona habitar un demonio y el Espíritu Santo de Dios. Simplemente no es posible. Ni siquiera es lógico. O sea, si el Espíritu Santo es la máxima manifestación de la bondad de Dios en nuestro ser, es Dios plenamente, el Espíritu Santo es Dios, hermanos, Dios plenamente, obviamente no puede habitar absolutamente nada ahí, ¿sí? Absolutamente ningún demonio puede estar en el ser humano. Colosenses capítulo 1, verso 13, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es que usted juzga a Edgar Escobar porque como usted no es pentecostal, eso es lo que creemos los pentecostales. Pues fíjese, mi querido y amado hermano pentecostal, que eso no es lo que creen los pentecostales. Un pentecostal serio, académico, no cree que un cristiano pueda ser poseído por demonios. No. Mire lo que dice Stanley Horton. Los cristianos pueden ser tentados, atacados y oprimidos por poder demoníacos, pero no poseídos. La posesión implica control y pertenencia, y los que son de Cristo han sido comprados por precio y sellados con su espíritu. Eso lo dice Horton, que es un pentecostal muy importante, académico, en su teología sistemática. Pero claro, la mayoría de los pentecostales no leen las teologías sistemáticas pentecostales. No sé por qué. Pero aún más, las Asambleas de Dios, la iglesia pentecostal más grande del mundo, dice lo siguiente: no hay base bíblica para enseñar que un creyente en Cristo pueda ser poseído por demonios.
el cristiano es templo del Espíritu Santo y ha sido liberado del dominio de las tinieblas. Esa es la posición oficial de las asambleas de Dios. Y obviamente eso es lo que enseña la Biblia. Y está muy bien, las asambleas de Dios lo dicen correctamente. No es posible. Pero, mis hermanos queridos, estas personas que saben eso, que se las dan de pentecostales, pero realmente pertenecen al neopentecostalismo, carismatismo y toda esa corriente que está inventándose nuevas doctrinas cada 8 días, pues tenían que justificar de alguna manera esa dicotomía, ese problema de que el Espíritu Santo habita en nosotros y al mismo tiempo un demonio. Y esta mujer lo solucionó así. ¿Cómo entonces un demonio puede estar en un cristiano? Porque esto choca, ¿verdad? Y yo creo que es la confusión que hay de que piensan que el demonio puede estar en el espíritu de la persona. Y no, eso sería una posesión demoníaca. Y un hijo de Dios nunca puede estar poseído, porque en el espíritu tiene el sello, tiene el Espíritu Santo. Ajá. Imposible que habitando con el Espíritu Santo habite otro demonio, obvio. Pero ¿y qué hay del cuerpo? ¿Qué hay de la mente, del alma? Nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Saben qué es lo que más rabia me da de esa afirmación? Que Itiel Arroyo concuerda. Qué interesante. Y después todo el tema es ¿Qué tipo de periodismo es ese? La llevó simplemente a aplaudirla. No es capaz de cuestionarla con la Biblia. Ay, Dios mío. Ahora, ¿dónde la Biblia dice que hay posesiones en el espíritu, posesiones en el alma y posesiones en el cuerpo? O sea, ¿dónde? ¿Qué sustento bíblico hay para semejante afirmación? Ninguno. El único sustento que esta mujer encuentra es su propia experiencia. Qué pena, cada cual tiene experiencias diferentes, pero yo no puedo hacer doctrina a punta de experiencias, porque las experiencias son subjetivas y cada uno las vive de una manera distinta. Y podríamos darle múltiples explicaciones distintas a la experiencia de esta mujer. Podríamos decir una cantidad de cosas diferentes alrededor de la experiencia de esta mujer. Pero definitivamente no es lo que la Biblia nos enseña. Ahora ella ahí habla de la posesión de los demonios en la mente. Los demonios no poseen la mente, los demonios no leen la mente. Los demonios hacen una investigación, parece ser, en el hecho de que nos conocen, saben nuestras prácticas, lo que decimos, ¿sí? Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y pueden conocer cosas de nosotros, pero no leer la mente. Si leyeran la mente, serían omnipresentes o omniscientes como el Señor, y no es así. La Biblia misma lo dice. Primera de Reyes 8:39. Tú solo conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo el Señor escudriña la mente y el corazón, es decir, el alma. Solo el Señor conoce el alma. Los demonios no, y menos pueden habitar dentro de un alma. ¿Cómo es eso de habitar dentro de un alma? O habitar dentro de un espíritu. Es que no tiene el más absoluto sentido lo que ella está diciendo. Es un desconocimiento total de lo que es la antropología bíblica. La Biblia nos habla del alma en dos términos, nefesh en hebreo y psique en griego, y del espíritu, que es ruach en hebreo y neuma en griego. Pero no los toma como cosas diferentes, sino como un todo. Para la visión bíblica, el ser humano es una sola persona. Alma, espíritu, alma y cuerpo son parte de un solo ser y de una sola persona. Nosotros no somos como Dios, 3 personas en un solo Dios verdadero. No, por eso no se puede comparar la Trinidad con la tricotomía, son 2 cosas diferentes. Nosotros somos un solo ser. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos un solo ser y una sola persona. Nuestro Dios es 3 personas en un solo ser. Pero nosotros somos una sola persona. Así que eso de que posee el cuerpo pero no el espíritu, porque es imposible que posea el espíritu, eso no puede pasar. Pues tampoco puede pasar que posea el alma, eso no tiene sentido. Lo único que se posee es el cuerpo. Es así de sencillo. Por eso ella está confundiendo categorías, está confundiendo la posesión demoníaca con la influencia, ¿sí? O con el ataque de Satanás. Sí, Satanás ataca a los hijos de Dios, sí, Satanás nos tienta, eso es absolutamente cierto, pero no estamos poseídos. No. Y es que ella después comienza a confundir otras categorías, ¿sí? Si tu padre te hizo daño, entonces tú le guardas rencor y es un espíritu de rencor. Y así comienza a confundir obras de la carne con espíritus. Una cosa son espíritus malignos y otra cosa son obras de la carne. El rencor no es un espíritu, no existe el demonio de rencor. Efesios, capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí no está hablando de ninguna liberación, está hablando de una decisión personal por perdonar, por no guardar rencor, ni iras, ni contiendas, ni nada por el estilo. Es algo que hacemos los verdaderamente convertidos gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero no tiene nada que ver con una liberación espiritual, místico-mágica, maravillosa. Y es que el grave peligro de confundir las obras de la carne con demonios es que resulta el diablo siendo el culpable de nuestros pecados. Somos nosotros los que pecamos. Pero es más fácil echarle la culpa al diablo, ¿sí o no? Eso elimina la responsabilidad individual del cristiano. Es que yo sí soy cristiano, pero si soy rencoroso, mentiroso, borracho, mujeriego y jugador, es porque tengo demonios en mi alma. No, qué cosa más absurda. Nada de eso está en la Biblia y eso es una herejía. Número 2. Afirma que ella tiene el ministerio de la liberación de demonios. Que yo entiendo, Itiel, que no todo el mundo va a tener un ministerio de liberación, tal vez como lo tengo yo. ¿Pero existe el ministerio de liberación de demonios? O sea, ya no hablamos de ministerio quíntuple, como ellos, ¿no? Que hablan de ministerio quíntuple. No, ahora hay que hablar de ministerio sextuple, porque hay que incluir el ministerio de la liberación de demonios. No. ¿Dónde vemos eso del ministerio de la liberación de demonios? En ninguna parte. No existe el ministerio de la liberación de demonios. Nosotros somos ministros que hemos sido llamados a predicar la palabra y el Espíritu de Dios libera a las personas por medio de la predicación de la palabra, es todo. Pero que yo tengo el ministerio y tengo el poder que otros no tienen para liberar demonios no está en la Biblia. Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etc. ¿A quién siguen estas señales? A los que creen, a los creyentes, a quienes tienen fe en Jesucristo. Si bien este texto puede interpretarse específicamente hacia lo que iban a ser los discípulos del primer siglo, yo, que soy continuista moderado, pienso que puede aplicarse a todos los cristianos. Así que no tiene que ver con que yo tenga el ministerio de echar fuera demonios, sino que todo verdadero cristiano al predicar la palabra tiene ese ministerio de liberar al otro por medio de la predicación de la palabra, y cuando el Espíritu Santo hace la obra en el corazón del hombre, pues esa persona es libre. Pero es que ella debe tener el don de liberación de demonios. ¿Cuál don de liberación de demonios? O sea, búsqueme ese don de liberación de demonios en Romanos 12, en 1 Corintios 12 o en Efesios 4. ¿Dónde? En los dones. Estoy hablando de la lista de los dones que aparece en la palabra de Dios. No aparece en ningún lado el don de liberar de los demonios. Eso no existe, hermano. Es que usted dice eso porque usted no es pentecostal. Pues entonces preguntémosle a los pentecostales. Gordon Free dice lo siguiente: el don de discernimiento de espíritus no es equivalente a un ministerio de liberación. El Nuevo Testamento no conoce de tal oficio. La expulsión de demonios aparece como parte del ministerio general de la iglesia, no como un carisma especializado. Y Craig Kenner dice algo muy parecido. El Nuevo Testamento narra expulsiones de demonios, pero nunca presenta la liberación como un don carismático separado o un ministerio formal. Se trata de la autoridad de Cristo ejercida por los creyentes, no de un oficio independiente. Así que Ana no tiene ningún ministerio de liberación de nada. Bueno, dentro de su doctrina fantasiosa y fuera de lo que la Biblia dice, pues seguramente ella cree eso, pero no. Número 3. Jesucristo no vino a informar nada. Sí, señores, eso lo dice ella, no yo. Escúchela. Jesucristo no vino a informarnos de nada. Él vino a transformarnos, sanarnos, liberarnos con acción. Y nosotros, de verdad, es una pena decir que mucha o gran parte de la iglesia de Jesucristo ahora se dedican a informar. Yo, a la gente que me invita a los congresos, les digo, mira, si después de yo pasar por aquí no ha habido liberaciones, sanidad, no me vuelvas a invitar. Porque Jesucristo no venía aquí a informar de nada. Jesucristo no vino a traer información, Él vino a sanar enfermos, Él vino a liberar a los endemoniados, Él vino a hacer la obra, no simplemente a traer información. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Eso dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia eso? Ahora, claro, Jesucristo no es un reportero, no vino simplemente les estoy reportando desde la tierra. No es un informativo, no es un noticiero, no. Pero claro que vino a traer información. Las buenas noticias son información, hermano. La Biblia dice, Marcos 1:38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor no vino a hacer milagros ni a sanar a las personas. No,
No. El objetivo principal por el cual Jesucristo vino fue a predicar, y la Biblia sigue diciéndolo. Lucas 4:43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Las liberaciones, los milagros, las sanidades, el cambiar vidas, todo eso es consecuencia de la nueva información. ¿Y cuál es la nueva información? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Sí vino a traer información. Lo importante es la información. Los milagros, las liberaciones y todo eso no hacían otra cosa diferente que confirmar la nueva información. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales, y adelante dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las señales que Jesús hizo son registradas en la Biblia únicamente para que creamos en lo que Él dijo, es decir, en la nueva información. Lo que está diciendo esta mujer es muy peligroso. Tenemos que tener en cuenta que es una herejía decir que Jesús no vino a traer información, sino simplemente a sanar o liberar. No, eso es secundario. Lo importante es la información. ¿Y cuál es la información? Que somos pecadores, que vamos camino a la condenación, que Él es el único camino a la salvación y que ya hizo la obra de una completa liberación en nosotros. Que la liberación se da por el mensaje. Número 4. Los demonios trabajan en legalidad. Y hay que romper esas bases legales. Y a esta gente sí que le encanta esa terminología de lenguaje técnico judío mesiánico por allá de la legalidad, que nunca usaron los apóstoles. Escúchenla. Entonces los demonios trabajan en legalidad. Wow. Y cuando yo comienzo a decirle a un espíritu que está operando en una vida, le empiezo en el nombre de Jesús a decir algo, muchas veces él me responde. Me responde en la boca de la persona. Yo estoy aquí porque ella me deja estar aquí. ¿Y qué significa eso de que los demonios actúan en legalidad? Básicamente de que tienen un permiso y que está bien que estén ahí. ¿Sí? O sea, ellos no están incumpliendo la ley. Es su derecho estar en el alma o en el cuerpo de este cristiano según ella, porque en el espíritu no. ¿Sí? Todavía no entiendo eso. Pero ellos están ahí porque sí, porque ellos merecen estar ahí. Y esto es una terrible herejía, hermanos. Terrible. Esto es menospreciar el poder regenerador de la obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Esto es negar la obra de Cristo en la cruz. Cuando Él dice consumado es ya, todo está hecho. Consumado fue, ya, terminé la obra. Y es una obra terminada en nosotros. Mire, Colosenses, capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. El acta de los decretos en contra nuestra es una forma metafórica, no material, como ellos prácticamente lo ven, metafórica de hablar del hecho de que estábamos condenados y lo merecíamos, y de que el diablo y las obras del mal eran algo natural en una naturaleza caída. Pues todo eso fue colgado en la cruz, no en el acto místico, mágico, ritualista de hacer una liberación allá tipo brujería. No, en la cruz. Ya, todo. Decir que aún los demonios tienen legalidad sobre cristianos es demeritar esa obra poderosa que se ganó en la cruz. Dígame si eso no es herejía. Si eso no es herejía, entonces apague y vámonos. Y es que atribuir los hechos pecaminosos de alguien a entidades demoníacas, lo que hace al final del día es desplazar el énfasis del Nuevo Testamento en la mortificación de la carne, es decir, la mortificación de la condición humana, que es con lo que todos los cristianos luchamos todos los días, que es ser menos como nosotros mismos y parecernos más a Cristo. En conclusión, esto lleva a menos disciplina espiritual y más ritualismo y más magia y más cosas que nada tienen que ver con el cristianismo. En cambio, cuando hablamos de la mortificación de la carne, tenemos que hablar de disciplinas espirituales, de estar en comunión, en oración, en búsqueda constante de la presencia. Tu problema, cristiano, no es que tengas demonios. Tu problema es que no estás buscando a Cristo, aun cuando tienes acceso directo a Él. Ese realmente es el problema de los cristianos. ¿Qué opina usted? A mí definitivamente me decepcionó Itiel Arroyo. Ya no lo voy a escuchar, por lo menos para
fines educativos y formativos. No se lo recomiendo a nadie porque no hizo sino aplaudir a esta señora con todas sus locuras. Y esta señora, terrible, igual a sus maestros Ricardo y Patti, igualito. Si tuvo un pastor bautista, le pido al pastor bautista que se comunique con nosotros y nos diga qué fue lo que pasó. ¿Es que esa señora se dormía en todos los cultos o qué? Seguramente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y recuerden compartir este video por todas sus redes sociales. Tenemos video los martes, los viernes y los domingos, página web. Tenemos noticiero de Biblia Libre y nuestro canal Biblia Libre Predica. Sigan con nosotros aquí en Biblia Libre.